Dios Padre, que estás sentado en tu trono, así como Apocalipsis 4 describe lo que ocurre ante ese trono celestial, Señor, donde los ancianos arrojan sus coronas delante de ti, donde las criaturas celestiales te alaban día y noche sin cesar. Y aún así, vos te inclinás a oír nuestra oración. Vos nos amás y enviaste a tu Hijo a morir por nosotros, Señor. Como David dice en el Salmo 8, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él y tengas de él misericordia? Pero así lo has hecho, así has querido. Y por eso una vez más te pedimos tu gracia, tu misericordia, tu favor, para que abras nuestros ojos y nuestros oídos y sobre todo cambies nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué significa ser un verdadero cristiano? ¿Qué significa ser un verdadero discípulo de Jesús? Mi temor ante esta pregunta, mi miedo personal ante esta pregunta, como cristiano, pero también como pastor, mi temor es que no hayamos entendido. Ese es mi temor. Una parte del cristianismo de hoy no puede ser considerado cristianismo. Es otra clase de religión que se vive en muchos lugares llamados iglesias. Es otra clase de religión con un perfume similar, pero es falso. Una religión donde creo firmemente el mundo, la cultura y el viejo hombre han redefinido la vida cristiana según sus deseos. Por eso tenemos iglesias que son como un club social religioso. ¿A qué me refiero con eso? Donde las personas asisten los domingos, donde hay gente que los trata bien, donde pasan un buen momento, donde escuchan sobre Dios, donde cantan algunas canciones con buena música y se sienten bien. Y luego vuelven a sus casas y siguen con sus vidas sin Dios. Hay congregaciones que tienen esa característica de ser un club social religioso, centros terapéuticos espirituales, si se quiere. Por causa de esta distorsión del cristianismo, tenemos iglesias que son como un cine de teología. Un cine de teología. Están más centradas en el contenido, donde se pueden escuchar buenas alabanzas, la IBI, por su gloria, pónganle las que quieran, buenas alabanzas. Tenemos sermones teológicamente sólidos, hay una preparación, hay una inclinación conservadora de la Escritura, donde las personas hacen su aporte económico para que eso siga funcionando. Pero son solo espectadores, la gente es solo espectador, no hay ningún compromiso real. Lamentablemente hay personas que escogen
una iglesia diciendo, sí, quiero una buena alabanza, quiero una buena predicación, voy a comprometerme financieramente con ese lugar, pero voy a ser solo un espectador de eso. No voy a involucrarme ni tener un verdadero compromiso. Por eso utilicé el término cine de teología. Porque hay gente que está comprometida con la teología, pero no con Dios ni con la iglesia. Que alguien tenga un título no interesa, hermanos. Hay doctores de teología que no son salvos. Y creo que tenemos ese tipo de congregaciones también porque los líderes son responsables. Y lo digo siendo hoy pastor. Los líderes son responsables cuando buscan el éxito cultural y personal. ¿Y a qué me refiero con eso? Piensan que una iglesia exitosa es si está llena de gente. Está lleno. Vamos, Dios nos está bendiciendo. Tiene un buen presupuesto la iglesia. Hay fondos. Hay dinero. La alabanza suena como una banda de música pop. Debe ser exitoso esa iglesia. Buscan el éxito cultural porque la cultura nos dice eso. Que tiene que estar lleno, que tiene que haber fondos, que tiene que sonar bien la música para ser exitosos. Y normalmente los líderes atribuyen eso a su propia astucia y habilidad. Se llenan de orgullo, se inflaman en su orgullo diciendo, mirá qué buena iglesia estoy liderando. Mirá la iglesia que planté, llena, con dinero, con buena música. Y piensan que eso es éxito. O si no, líderes que ven la iglesia buscando el éxito empresarial. Ven la iglesia como una empresa. La ven como una empresa que tiene que funcionar bien. Que el presupuesto y el balance tienen que dar bien. Que las metas que tienen que dar bien. Que los ministerios deben funcionar bien. Que las actividades deben funcionar aceitadamente. Y si hay crecimiento, tenemos éxito. La gente es un número más de un proyecto o de un programa. La gente es un número cuando pensamos la iglesia como una empresa. Y eso es una mea culpa a los líderes de las iglesias. Pero también los miembros son responsables cuando viven una fe superficial. Pues no podemos echar a nadie la culpa por vivir una fe superficial. No es la culpa de la iglesia, no es la culpa de los líderes. Es mi responsabilidad vivir una fe superficial. Cuando me conformo con una práctica religiosa superficial, asisto a la iglesia, cada tanto leo mi Biblia, hago algunas oraciones y no me doy cuenta que esas prácticas no son distintas a las que otras religiones basadas por obras tienen. Los católicos van a misa, los budistas hacen rezos, los hindúes prenden incienso a sus dioses y luego viven sus vidas a su gusto y conforme a sus deseos. Y lamentablemente en esta gran distorsión, muchos evangélicos asisten a la iglesia los domingos, pero viven sus vidas como cualquier otro religioso, siguiendo sus propios deseos. ¿Y cuál es la diferencia? Que en vez de prender un incienso a vaya tú a saber qué Dios, vas a la iglesia evangélica. Pero si Cristo no es el Señor de tu vida, no sos un cristiano, no importa dónde estés. Entonces creo que hemos caído en muchos lugares en otra religión parecida, pero que no es el cristianismo bíblico. Y los miembros son responsables al vivir una fe superficial y creo que peor que la fe superficial es la fe a medias.
¿Cuál es la fe a medias? Es una fe que está comprometida más que la fe superficial, pero que no es al 100%, que tiene sus reservas. Son miembros de una iglesia, pero siguen siendo los dueños de su agenda y su vida. Sirven en una iglesia, pero solo cuando les es conveniente y no compite con sus otras actividades. Son reacios al sacrificio y al esfuerzo, porque en el fondo son más fieles a sí mismos que al Señor. Eso es una fe a medias. Y la fe a medias es muy útil para la conciencia, porque calma la conciencia. Yo no estoy perdido en el mundo como mi vecino. Yo voy a la iglesia, incluso soy miembro de una iglesia, incluso estoy sirviendo cada tanto cuando tengo un tiempo para hacerlo. Pero no estoy entregado al Señor, no estoy viviendo para Cristo. Tengo mis reservas, tengo mi agenda, tengo mi billetera, tengo todo bajo mi administración. Casi como aquel católico que se siente bien yendo a misa, haciendo donaciones, saliendo a la colecta de Cáritas. Yo lo he hecho. Y te sentís mejor que el otro que no fue. ¿Eso es la vida cristiana? ¿Estas cosas que describí son la vida cristiana? Sinceramente, ¿son la vida cristiana? Porque si es eso, ¿para qué gastarse? ¿Es ser un club social? ¿Es ser un cine? ¿Es buscar el éxito cultural o el éxito como una empresa? ¿Es vivir una fe superficial o a medias? Y alguno puede pensar, está exagerando. Y mi respuesta a eso, porque yo mismo me lo pregunté, ¿exagero? Y mi respuesta es, ojalá fuera una exageración. Ojalá fuera una exageración. Pero lamentablemente mucho de lo que se llama cristianismo hoy es todo eso. Y no tiene que ver con la palabra de Dios. Y no tiene que ver con el llamado de Cristo. Por supuesto, hablan de la Biblia, cantan canciones de la Biblia, pero cuando sacás todo, la hojarasca, no queda nada. La pregunta es, ¿qué debemos hacer ante eso? Nosotros no estamos exentos de caer en eso. ¿Qué debemos hacer? Reformarnos. Volver siempre a la palabra de Dios, constantemente a la palabra de Dios, para que la palabra de Dios nos diga cómo debe vivir alguien que afirma ser cristiano, cómo debe comportarse alguien que dice ser un discípulo verdadero. Debemos ir a la palabra de Dios para que nos confronte con nuestra realidad y nos lleve a un profundo arrepentimiento. ¿Qué otro lugar nos queda? Preguntarle a la gente de este mundo cómo hacemos iglesia. Preguntarle a los empresarios, a los CEO de las empresas, cómo hacemos iglesia. Hermanos, tenemos que ir a la palabra de Dios. La iglesia es de Dios, la iglesia es de Cristo. Y si vamos a seguir a Cristo, lo hacemos a la manera de Cristo, y si no, nos vamos. Si no, la puerta está abierta. Nadie está obligado. Abramos nuestras Biblias juntos en Lucas capítulo 9. Y vamos a enfocarnos en el segundo y parte del tercer punto de lo que iniciamos la semana pasada, en Lucas 9, 21 en adelante. Habíamos visto la confesión de Pedro. Ahora vamos a leer del 21 en adelante. Dice la palabra de nuestro Dios. Pero Jesús, advirtiéndoles severamente, les mandó que no dijeran esto a nadie. Y les dijo, el Hijo del Hombre
debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y a todos les decía: si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde? Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y la del Padre y la de los santos ángeles. Pero en verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Hasta aquí la palabra del Señor. Mismo pasaje que la semana pasada. El mensaje sigue siendo el mismo. El argumento sigue siendo el mismo. Seguir verdaderamente a Jesús implica reconocerlo como el Mesías que sufrió por nosotros, entregando radicalmente nuestras vidas a Él. Es reconocerlo como el Mesías sufriente y entregar radicalmente nuestras vidas a Él. Entender a dónde nos llama Jesús como aquellos que quieren seguirle. Entender eso es primero entender su misión. Yo no puedo entender el discipulado si no entiendo primero la misión del maestro. Porque un discípulo no es mayor que su maestro. ¿A qué vino Jesús al mundo? ¿Y de qué manera logró su misión? Jesús es el Cristo, eso lo vimos la semana pasada, quedó establecido. Él es el que ha sido elegido por Dios para ser el salvador de su pueblo y obtener el perdón de los pecados de su pueblo. Eso lo afirmamos la semana pasada. ¿Cómo logra eso el Mesías? ¿Cómo logra eso Jesús? ¿Cómo obtiene el perdón de los pecados y cómo salva a su pueblo? La respuesta es por medio de recibir oposición, ser rechazado, padecer sufrimiento y morir en la cruz. De esa manera, Él logra la salvación y el perdón. Al tercer día resucita entre las muertes. Pero antes de la resurrección viene la muerte y el sufrimiento. Antes de la gloria viene la cruz. ¿Estamos ahí? Jesús dijo: el Hijo del Hombre debe padecer mucho. Debe. Es necesario que ocurra. Debe padecer mucho, ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes, los escribas, ser muerto. Debe morir y resucitar al tercer día. Versículo 22. El Hijo del Hombre es, por supuesto, una referencia al Mesías. Los judíos lo entendían claramente por el libro del profeta Daniel, capítulo 7, verso 14. Si usted lo quiere anotar, lo quiere abrir, ahí está. Daniel 7, 14. El profeta Daniel describe una visión nocturna que él tiene, donde ve al anciano de días, que es la referencia al Dios Altísimo, que se presenta ante el Dios Altísimo alguien como el Hijo del Hombre, dice el texto. Y Daniel dice que el Dios Altísimo, el anciano de días, le da al Hijo del Hombre el reino y el dominio eterno. Y Daniel lo describe de esta manera, lo cito. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, a su reino uno que no será destruido. Por supuesto, nosotros sabemos que está hablando del Señor Jesucristo. Aquel al que el Padre le da el dominio, la gloria y el reino para que toda lengua, tribu y nación le adore, le sirva, y tiene un dominio que es eterno, nunca pasará, y su reino es imposible que sea destruido. Está hablando de Jesucristo. Entonces, esta es la imagen gloriosa que tienen los judíos del Mesías. Y si Jesús es el Cristo de Dios, el Mesías de Dios,
entonces es entendible para nosotros cuando leemos que los discípulos están diciendo quién es el mayor entre ellos, quién se va a sentar a su derecha, quién se va a sentar a su izquierda. Los 12 discípulos decían en su corazón, nos sacamos la lotería. Somos los apóstoles del Mesías. El Mesías en cualquier momento derroca a Roma. El Mesías levanta nuevamente a Israel como cabeza de las naciones y nosotros somos su gabinete. Y Juan y Jacobo, y yo me quiero sentar a la derecha y a la izquierda del trono. Y seguramente hablaban entre ellos. Por eso discutían muchas veces los discípulos. Pero la predicción de Jesús confronta el entendimiento limitado de los discípulos. Porque la gloria del reino futuro, la gloria que se le da al Hijo del Hombre por medio del Altísimo, no viene primero sin que ocurra la muerte del Rey. La gloria del reino es algo que va luego de la muerte del Rey. Es posterior. La corona no le llega antes que la cruz, por decirlo de una manera. Y esto no era contrario a la revelación bíblica. Chocaba contra la mente del judío. Chocaba. Pero no era contrario a la Biblia. Porque el profeta Isaías, él habla mucho acerca del futuro Mesías. El término que usa Isaías en sus profecías no es Mesías, sino el siervo del Señor. O el siervo escogido, mi escogido. Que básicamente es decir lo mismo, porque recuerden esto, escogido es lo mismo que ungido, que es lo mismo que Mesías, que es lo mismo que Cristo. Entonces, al decir mi siervo escogido, está hablando de su siervo mesiánico, de su Mesías. Ahora, si pueden abrir conmigo sus Biblias en Isaías, o ir con sus celulares a Isaías 50, se habla mucho del siervo del Señor y de todo lo que Él hará, y lo hemos hablado en este púlpito, cuando hablamos de que Jesús dijo, incluso la semana pasada, esta palabra se ha cumplido en mí, cuando habla yo soy el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me he ungido para proclamar las buenas nuevas del reino, para traer libertad a los oprimidos, etc. Nosotros vimos ya la misión del Mesías en cuanto a su proclamación, a las señales, etc. Estamos con eso, lo hemos visto. Pero Isaías también describe algo que pareciera que pasaba por alto a la mente judía, y es los sufrimientos del siervo del Señor. Cuya obediencia haría que pase el sufrimiento. Isaías 50, verso 5. El Señor Dios me ha abierto el oído y no fui desobediente ni me volví atrás. Ofrecí mi espalda a los que me herían y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y salivazos. El Señor Dios me ayuda, por eso no soy humillado. Por eso he puesto mi rostro como pedernal y sé que no seré avergonzado. Isaías 52, más adelante, versículo 13 y 14. Oigan esto, mi siervo prosperará. Será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado. De la manera que muchos se asombraron de ti, pueblo mío, así fue desfigurada su apariencia más que la de cualquier hombre, y su aspecto más que el del hijo de los hijos de los hombres. En medio de toda la gloria que anuncia Isaías que va a tener el siervo escogido, nos deja ver los sufrimientos voluntarios que Él va a enfrentar, porque Él mismo se ofrece a recibirlos, y pareciera algo completamente incoherente para nuestra naturaleza de preservarnos a nosotros mismos. Pero el siervo del Señor se ofrece al sufrimiento, se ofrece a ser herido, se ofrece a ser humillado. Y por supuesto la mayor revelación sobre esto está en Isaías 53, den vuelta a la página.
Isaías 53 describe claramente el sufrimiento y nos da la razón de por qué Él se ofrece voluntariamente. Porque Él está obteniendo algo. A través de su sufrimiento, posterior muerte, Él está obteniendo el perdón de su pueblo. Él está ofreciéndose como el sustituto de su pueblo. Por eso Él se ofrece a ser herido, por eso Él se ofrece a ser lastimado, por eso Él se ofrece a ser muerto, porque Él entiende que está siendo un sustituto de su pueblo. Está tomando un lugar que no le corresponde, pero por amor a su pueblo lo va a tomar. Y eso es lo que dice Isaías. Miren, fue despreciado y desechado de los hombres, versículo 3, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado, no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Empiecen a ver la sustitución. Lo que Él llevó es nuestro. Él llevó nuestra enfermedad, cargó con nuestro dolor. Con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas fuimos sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Entonces, claramente lo que estamos viendo, Isaías describe que el Mesías recibirá rechazo, desprecio, sufrimiento, pero claramente no por algo que Él hubiera hecho, sino que era porque Dios estaba poniendo sobre Él nuestros pecados. Estaba sufriendo lo que merecen los pecadores, siendo Él perfectamente justo. Por lo tanto, Él debe ofrecerse para recibir eso. Y sigue diciendo, fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como un cordero que es llevado al matadero y como una oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, Él no abrió su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que Él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Isaías describe con una imagen la muerte del Mesías, como un cordero que es llevado al matadero. Jesús sabía a dónde lo llevaría la obediencia a su Padre Celestial y no rehusó entregar su vida, sino que se dispuso a recibir el castigo que merecía el pueblo de Dios sobre sí mismo. Murió y fue sepultado, exactamente como Isaías lo describe. La tumba nueva de un rico, José de Arimatea, que Jesús tiene. Entre los impíos, Él muere en la cruz. Sigue diciendo Isaías, pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento, cuando Él se entrega a sí mismo como ofrenda de expiación. Miren ahí, ofrenda de expiación. Isaías está diciendo, Él va a morir, pero va a morir para expiar el pecado de su pueblo. Verá a su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento el justo mi siervo justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Es decir, una vez que el Mesías muera como el sacrificio de su pueblo y sea sepultado, resucitará y habrá llevado a cabo la voluntad del Señor. Entonces Dios le dará un nombre sobre todo nombre y le dará la gloria eterna. Exactamente lo que describe Filipenses 2. Lo que los profetas no sabían es cuándo ocurriría esto. Pedro lo dice, ellos no entendían cuándo iba a ocurrir, qué tiempo era el que iba a pasar esto. Pero los que no sabían, los judíos del tiempo de Jesús, es que eso está pasando delante de sus ojos.
Los discípulos no sabían que antes que el Mesías glorioso venía el Mesías sufriente. Quizás ahí es un poco, me viene a la mente el mensaje de Tesalonicenses, cuando Pablo le dice, algunos de ustedes ya están reinando, sarcásticamente, diciendo que ya había venido el Señor. Ojalá reináramos, dice Pablo, pero todavía no es el tiempo de reinar, es el tiempo de sufrir. Por eso también mencionó que hay una distorsión del cristianismo que enseña que debemos hoy reinar, que enseña que hoy es la gloria, cuando el Nuevo Testamento no enseña eso. Reinaremos, sí. Estaremos en gloria, sí. Pero eso acontecerá en su venida, no ahora. Ahora se nos ha concedido, como dice Pablo, no solamente creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Volviendo al punto entonces central de nuestro pasaje, al argumento de nuestro texto, seguir verdaderamente a Jesús implica reconocerlo como el Mesías que sufrió por nosotros, entregando radicalmente nuestras vidas a Él. No queda solamente en reconocerlo como el Mesías sufriente. No solamente queda en reconocer que Él sufrió por mí, es entregar radicalmente nuestra vida ahora por Él. Jesús va a dar la más precisa definición de lo que significa ser un cristiano, un discípulo suyo. La más precisa y, por supuesto, como viene de boca del mismo Señor Jesucristo, la más veraz de todas las definiciones. Ahora se dirige no a los discípulos solamente, a todos los que están con Él. Versículo 23. Si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si alguien quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que venga en pos de mí. Eso es ser un cristiano. Un discípulo no es mayor que su maestro. Si el Mesías fue rechazado y despreciado, sus seguidores serán rechazados y despreciados. Si el Mesías padeció y sufrió, sus seguidores padecerán y sufrirán. Si el Mesías fue humillado y muerto, sus seguidores serán humillados y muertos. Y queridos hermanos, esa es la historia de la iglesia hasta este tiempo presente. Solamente que en nuestro contexto es más fácil avanzar en la fe superficial y en la fe a medias. Pero en otros contextos, hoy, ahora, en este día del Señor, hermanos nuestros están siendo masacrados por seguir al Mesías. Y eso no es porque ellos no han tenido fe. Es porque ellos están siguiendo a Jesús. Y probablemente si nosotros no somos tan rechazados, ni despreciados, ni padecemos, ni sufrimos, ni somos humillados, ni avergonzados, probablemente es porque no estamos siguiendo como deberíamos seguir al Señor. Pablo cita en Romanos 8 el Salmo 44, versículo 22, diciendo, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Si nuestro Señor fue considerado como una oveja para el matadero, eso es nuestro caminar. Un verdadero cristiano abraza el costo del discipulado. Un verdadero cristiano abraza el costo del discipulado. ¿Alguno de ustedes conoce a David Wilkerson? David Wilkerson. Quizás uno pudiera no estar alineado con todo lo que David Wilkerson creía, pero su testimonio es tremendo.
un pastor tranquilo, pastoreando en una iglesia, en un pueblito, se carga por una noticia donde ve los pandilleros en Nueva York y él dice, yo voy a ir a predicarles el evangelio. ¿Qué? Es como si alguno de nosotros viera una noticia en medio de la Villa 31 y dijera, me voy a ir a predicarles a esos hombres, a esos pandilleros del evangelio. Evidentemente, lo que vemos en un ejemplo así es que él está siguiendo a un Mesías sufriente porque él está dispuesto a sufrir. El punto de seguir a Cristo es estar dispuesto a todo eso. No quiere decir que te acontecerá sí o sí, pero que no renegarás de obedecer al Señor protegiendo tu propia vida. Algo que quiero aclarar antes de continuar es lo siguiente. El costo que debemos pagar, es el del discipulado, no el de la salvación. Eso tiene que quedar claro como el agua. Nosotros no pagamos para que Dios nos acepte. Nosotros no vamos a sufrir para que Él nos apruebe o nos salve. No nos confundamos. La salvación es enteramente por la gracia de Dios y por la obra de Cristo. El Mesías pagó con su vida, pagó con su sufrimiento, pagó con su muerte por nuestra salvación. Está pago, tetelestai, consumado es, ya está. No debemos pagar nuestra salvación. Pero lo que debemos hacer es, si hemos recibido ese regalo de la salvación, si hemos recibido el regalo de ser ahora hijos de Dios, perdonados, justificados por Cristo, entonces el resultado de eso, y escúcheme bien, el resultado de eso es que entregaremos nuestras vidas por completo a Cristo. Abrazaremos pagar el costo de seguirle porque Él pagó el costo de salvarnos. Es así. Abrazamos el costo de seguirle porque Él abrazó el costo de salvarnos. Son dos cosas distintas. Y a veces se confunden. Y a veces gente puede pensar, porque es por gracia, no debo pagar el costo de seguir a Cristo. Porque es por gracia, entonces no debo esforzarme. Porque Cristo lo pagó. Sí, Cristo pagó tu salvación. Pero el resultado de que seas salvo es que vas a dar tu vida por Él. Ese es el resultado. Ese es el fruto. Cristo puso la semilla y el árbol salió. Pero el fruto de ese árbol es que ahora daremos nuestra vida por Él, porque Él dio su vida por nosotros. Y esta es la dinámica en la vida del apóstol Pablo. Miren y lean las cartas de Pablo. La dinámica en la vida de Pablo es, no puedo hacer otra cosa con mi vida que darla para la obra de Cristo y con gusto ser muerto por Cristo, porque Él lo hizo por mí. Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. El amor de Cristo me constriñe, 2 Corintios 5. El amor de Cristo me obliga, el amor de Cristo me apremia en que si Él murió por mí, ahora yo debo vivir para Él. Él murió por mí no para que yo tenga la opción de vivir para Él.
no es que William Carey pagó el costo de seguir a Cristo porque él quiso pagar el costo de seguir a Cristo y otros cristianos no necesitan pagar ese costo. No. Los que pagan el costo de seguir a Cristo, incluso con sus vidas, es porque entendieron qué significa seguir a Cristo. Ese es el punto. Pablo vivió como vivió porque entendió lo que significaba ser un discípulo de Jesús. No le importó lo que él tuviera que pagar para obedecer a Cristo, para seguir a Cristo, para amar a Cristo y para dar a conocer a Cristo. Entonces lo que podemos ver no es que Pablo, William Carey, etcétera, eran unos fanáticos. Eran unos diferentes. No. Entendieron lo que nosotros tenemos que entender. Que seguir a Cristo implica dar nuestras vidas por Él. Abrazar la humillación, abrazar la vergüenza, abrazar el sufrimiento, abrazar incluso la muerte por seguirle. No todos han de morir por seguir a Cristo, pero tenés que estar dispuesto a, si así fuere necesario. No, pero no le voy a predicar al vecino a ver si me rechaza. Seguimos a un Mesías rechazado y debemos esperar, tener la expectativa de que va a pasar con nosotros. Nos van a rechazar, nos van a humillar, nos van a avergonzar. No es que yo debo protegerme de esas cosas, debo abrazarlas. ¿Cómo voy a salir a evangelizar y a repartir folletos o a hablarle en el colectivo a fulano o al vecino o a mi compañero de trabajo? Todo lo que me puede pasar si eso hago. Amén. Debemos abrazarlo, no protegernos. La semana que viene vamos a entrar de lleno en los argumentos que Cristo da. Porque protegerme es querer salvar mi vida. Y cuando me protejo y rehúso la cruz, Cristo dice, ese la perderá. Déjenme ver dónde iba. Bien. Algo que dije al principio, y lo vuelvo a repetir. Abrazamos el costo de seguirle porque Él pagó el costo por salvarnos. Nadie está obligado a hacerlo. Si alguien dice, todo muy lindo, pero yo no quiero abrazar el costo de seguirle, yo no quiero pagar ese precio, yo no quiero que a mí nadie me avergüence o me humille, no quiero que a mí nadie me rechace. Yo no quiero sufrir. Demasiados problemas tengo en mi vida para sufrir que agregarlo por seguir a Cristo. No, mejor no. Y nuestra respuesta es, está bien, nadie está obligado a seguirlo. Pero Jesús es muy claro después de la pregunta que Jesús te haría es, ¿de qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma? ¿De qué te sirve todo el honor, la protección, la prosperidad, todo lo que este mundo te puede dar para salvar tu vida? ¿De qué te sirve si al final la perderás? Fíjense que el Señor dice, si alguien quiere seguirme. O sea, ahí está el condicional. Esto no es una secta, esto no están todos obligados a hacerlo. Jesús dice, si alguien quiere seguirme voluntariamente, personalmente, nadie te puede obligar, no porque mi papá quiere seguir a Cristo y yo tengo que seguir a Cristo porque mi papá quiere seguir a Cristo. No. Cada uno debe seguir a Cristo voluntariamente. Los niños que están en este lugar deben seguir a Cristo voluntariamente. Los hijos de cristianos deben seguir a Cristo voluntariamente. No podemos seguir a Cristo porque nos obligan a seguir a Cristo.
Porque Cristo dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, si alguien quiere seguirme, entonces entiende el costo. Es un acto personal y voluntario. Nadie te puede obligar, pero también nadie puede hacerlo en tu lugar. Yo he escuchado personas tener estas conversaciones interesantes de, no, yo no voy a la iglesia, pero mi mamá va a la iglesia y siempre pide por mí. ¿No escucharon alguna vez eso? El que quiera salvar su vida la perderá. No existe eso. ¿Quieres seguir a Jesús? ¿Quieres saber qué significa ser cristiano? Bueno, dos cosas. La primera es niéguese a sí mismo. El llamado del cristiano es a negarse a sí mismo, la autonegación, la abstención personal y voluntaria. Niéguese, dígase no a sí mismo. Dietrich Bonhoeffer, pastor durante el régimen nazi, muerto por los nazis, él encontró esta dicotomía. Hay todo un libro que él tiene que se llama El costo del discipulado. En ese momento había un costo que pagar por seguir a Cristo. Y él dice en su libro, cuando Cristo llama a un hombre, le invita a venir y morir. Fin de la cita. Cuando Cristo te llama a Él, te invita a venir a Él y a morir a vos mismo completamente. Para decir que sí a vivir a la luz de la voluntad de Dios, debemos decirle que no al viejo hombre en nosotros. El viejo hombre o la vieja mujer que vive como si este mundo fuera todo lo que hay, que se ama y se protege a sí mismo de todo peligro, que se guarda de estar expuesto a nada, que hace todo lo posible para no correr ningún riesgo. El viejo hombre quiere siempre salvar su vida. El viejo hombre en nosotros, por naturaleza, no quiere tomar la cruz, la rechaza. Busca lo que es solamente beneficioso para él, para proteger su vida, para perseguir sus deseos. El hombre viejo o la vieja mujer quiere hacer su voluntad, no la de Dios. Su voluntad. Por eso, para tomar la cruz debemos negarnos a nosotros mismos. Fíjense, nuevamente, que el llamado al discipulado es un llamado personal. Porque Jesús dice, niéguese a sí mismo. Nadie lo puede hacer por nosotros. Cada uno debe negarse a uno mismo. No es algo que vos debés esperar que otro haga por vos, sino que vos tenés que negarte a vos mismo para entonces escoger la cruz, para entonces abrazar el costo del discipulado. El viejo hombre no abraza el costo del discipulado, no le cierra por ningún lado. El viejo hombre puede ser religioso, puede tener una fe superficial, lo que sea, pero no le cierra, por decirlo criollo, abrazar el costo del discipulado. Es como el joven rico. Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Bueno, los mandamientos conoces, tic, 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 tic. Ah, Señor, he hecho todo eso desde mi juventud. El viejo hombre estaba hablando. Y ahora el Señor le dice, bueno, niégate a ti mismo. Una cosa te falta. Ve, vende tus bienes, dase a los pobres y sígame. Cuando al viejo hombre se le pidió negarse a sí mismo, el texto dice que se fue triste porque tenía muchos bienes. Ahí está tu Dios. He aquí tu Dios. ¿Hay algo que si Dios te lo pidiera no se lo darías?
¿Cuál es tu sola esta cosa te falta? Negarte a ti mismo. Y lo segundo es tomar tu cruz cada día. Y acá hay algo importante que mencionar. En el momento que Jesús está diciendo esto a sus discípulos, ellos no sabían la clase de muerte que él iba a experimentar. Entonces, olvídense de la cruz de Cristo y olvídense de todo eso para entender un poco lo que Jesús está diciendo. Jesús está diciendo, Jesús no está diciendo que deben tomar su cruz así como él la tomó, porque todavía no ocurrió eso. Eso va a ocurrir después. Ellos no saben qué muerte va a tener él todavía. Entonces Jesús les está hablando de algo que ellos sí conocen, que es la cruz. La cruz es el objeto de madera utilizado para ejecutar a los peores delincuentes o a aquellos que se rebelaban contra el gobierno de Roma. Era una muerte tan terrible e inhumana que estaba prohibido por ley que un ciudadano romano fuera ejecutado en una cruz. El condenado primeramente era azotado y herido. Luego era obligado a cargar su madero. Ahí se lo clavaba de manos y pies o quizás se lo ataba. Depende del caso. Normalmente desnudo, lo que traía humillación y vergüenza pública porque era expuesto públicamente, al mismo tiempo que agonizaba mientras intentaba respirar con mucho esfuerzo. Los que estaban en la cruz morían rápidamente de asfixia porque no podían estirarse para respirar. Era una muerte en extremo dolorosa y los condenados eran literalmente abandonados en la cruz hasta que murieran, lo cual podía acontecer en horas o quizás en 1 o 2 días. Era una muerte completamente sin retorno. No hay otra muerte tan cruel como la muerte de cruz. Entonces, escuchen a los discípulos cuando Jesús les dice, niéguense a sí mismos, tomen la cruz y síganme. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Cuando John Piper menciona este pasaje, él utiliza 4 palabras que me parecieron muy buenas como describen lo que es la cruz. O sea, ya sabiendo lo que es la cruz, hay 4 cosas que pudiéramos utilizar para describirlo. Oposición, vergüenza, sufrimiento y muerte. Oposición, vergüenza, sufrimiento y muerte. Entonces Piper dice lo siguiente, y cito, por lo tanto, cuando Jesús dijo que el camino para seguirlo era tomar nuestra cruz, quiso decir al menos esto, estar dispuestos, sin murmurar, sin criticar a Dios ni actuar con cobardía, a ser rechazados, avergonzados, sufrir y morir, todo por nuestra lealtad a Él. Oyendo el corazón del asunto, dice Piper, tomar nuestra cruz significa valorar a Jesús o atesorar más a Jesús de lo que valoramos la aprobación humana, el honor, la comodidad y la vida misma. Nuestro sufrimiento no es un tributo a Jesús a menos que lo soportemos porque atesoramos a Jesús. Tomar nuestra cruz significa que Jesús se ha vuelto más precioso para nosotros que la aprobación, el honor, la comodidad y la vida. Fin de la cita. Tomar nuestra cruz significa que estamos dispuestos a todo eso porque hemos encontrado la perla de gran precio, por lo cual un hombre va y vende todo lo que tiene para comprarla. Ese es el llamado del discipulado. Es como Andrés cuando va a Pedro y le dice, Pedro, hemos hallado al Mesías. Cuando Jesús les dice, vengan y síganme, y dejando sus redes le siguieron.
O cuando Leví le dice, sígueme, y se levantó y le siguió. Dejaron la aprobación, el honor, la seguridad, la protección, la prosperidad del mundo, renunciando a sus propias vidas para seguirle a Él. Algo precioso es Juan y Jacobo, los hijos del trueno. Señor, concédenos sentarnos a tu diestra y a la izquierda y a la derecha. Y el Señor dice, ustedes no saben lo que piden. Pueden ser bautizados con el bautismo que yo tendré y pueden tomar la copa que yo tomaré. Y ellos dijeron, sí podemos. Y el Señor dijo, bueno, ciertamente lo harán, pero no está en mí conceder eso. Y cuando leemos el libro de Hechos, Jacobo es el primero de los apóstoles que muere a manos de Herodes. Sí bebió la copa. Sí tuvo el bautismo que el Señor tuvo. El lugar que le tocará en el reino, el Padre sabe. Pero Jacobo entendió qué significaba seguir a Jesús. Los discípulos no entendían. Nos pasa a nosotros. Durante los evangelios uno ve a Jesús diciéndoles múltiples veces lo que significa seguirle. Ellos no entienden, no cazan una. Pero cuando lo entienden, dicen verdaderamente estamos dispuestos a morir por Él. Porque es ahí donde alguien dice, sí, he entendido qué significa ser cristiano. Es renunciar a mi vida para abrazar su vida que permanece para siempre, su honor que permanece para siempre, su gloria que permanece para siempre, su aprobación que permanece para siempre, y rechazar todo lo que este mundo me ofrece, que es temporal. El llamado de seguir al Mesías sufriente será de sufrimiento. Es necesario negarse a uno mismo para seguirlo. Tomar la cruz significa que Jesús es mi mayor bien, incluso mayor que mi vida misma, que mi comodidad, que mis bienes, que mi dinero, que mi trabajo, que mi reputación, que mis relaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Jesús es mayor que todo eso. Jesús es todo lo que necesito y todo lo que me da sentido y seguridad. Eso es ser un cristiano. Por supuesto que luchamos por nuestro pecado, ¿no? El viejo hombre siempre sale. Pero tenemos que negar el viejo hombre. Tenemos que decirle, no, voy a negarme a mí mismo para tomar la cruz y seguir a Cristo. Voy a rechazar mi mejor vida ahora para abrazar la cruz. Porque el que abraza la cruz obtiene luego la corona con Cristo por siempre. Tomar la cruz es elegir a Jesús por encima de las promesas de prosperidad y protección de este mundo y esta vida presente. Vamos a ahondar más en eso la semana que viene. Tomar la cruz es elegir a Jesús por encima de las promesas de prosperidad y protección de este mundo y de esta vida presente. Todas las promesas que te ofrece este mundo para protegerte a vos mismo, para no ser avergonzado, para no ser humillado, para no sufrir. Tu propia casa, tu propio trabajo, tu propia carrera, tus ahorros, tus recursos, tu cuenta en el banco, la mejor obra social, o sea, todo lo que este mundo te ofrece para que te sientas seguro, protegido, no avergonzado, no humillado, no expuesto. Todo eso, si nosotros estamos abrazando eso en lugar de abrazar la cruz, es que estamos buscando salvar la vida. Es un llamado diario. ¿Cuántas veces hay que tomar la cruz? Cada día. El bautismo es una vez. Sería complicado bautizarnos toda la semana. El bautismo es una vez, pero tomar la cruz es cada día. Cada día tomar la cruz y seguirle.
Es escoger cada día negarme a mí mismo y abrazar la cruz para seguir a mi Salvador, que tomó su cruz para salvarme. Es cada día levantarme de la cama y tener la disposición a morir a mí mismo, tomar mi cruz y seguirle. Jesús, hermanos, no nos está pidiendo hacer nada en lo cual Él no nos haya dado un ejemplo perfecto antes. La autonegación y el compromiso total es lo que Cristo modeló por su propia vida. Ninguno le puede decir a Jesús, sí, qué lindo es decirlo, pero ¿por qué no lo haces vos? Y Jesús nos mira y nos dice, lo hice, por eso sos salvo. Yo pagué el costo de tu salvación. Jesús lo hizo perfectamente, Él vivió todos los días de su vida negándose a sí mismo a cada hora, a cada momento, para decirle sí al Padre. Él pasó toda su vida tomando su cruz para que finalmente la tomara literalmente. Porque Jesús dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Esa es la actitud de vida del cristiano. Yo no vivo para hacer mi voluntad. Vivo para hacer la voluntad de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí, aunque la voluntad de Él sea mi vergüenza, mi humillación, mi sufrimiento, incluso mi muerte. Eso es lo que se describe en Filipenses 2. Jesús se despojó a sí mismo, se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Jesús se negó a sí mismo para hacer la voluntad del Padre. Él tomó la cruz para hacer la voluntad de Dios. Y nadie le quitó la vida por su fuerza. Por eso es, si alguien quiere seguirme, que haga esto voluntariamente. Jesús dijo en Juan 10, por eso el Padre me ama, porque doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, nadie lo obligó, sino que yo doy la vida de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Nosotros tenemos que entregar nuestra vida voluntariamente. Ser cristianos es seguir a Cristo a la manera de Cristo. Es negarse a uno mismo cada día, tomar la cruz, seguirle. Es estar dispuesto a ir hasta la muerte por obedecer a Cristo. Es rechazar voluntariamente el honor, la aprobación, la prosperidad y la seguridad que este mundo me ofrece para abrazar la verdadera vida que solamente se encuentra en Cristo. David Brainerd, 1718 a 1747, fue un misionero entre los nativos americanos en condiciones muy duras. Brainerd luchó constantemente con enfermedades físicas y profundas depresiones emocionales. Murió joven, a los 29 años, pero su diario personal inspiró a generaciones e incluso al gran predicador Jonathan Edwards. Jonathan Edwards cuidó a David Brainerd en los últimos días de su vida en su propia casa. Y él recogió su diario y lo publicó. Y lo tenemos. Algunas citas del diario personal de David Brainerd. Cito: no me importa el precio que tenga que pagar para llevar el mensaje del Evangelio a los perdidos, porque creo firmemente en la salvación de las almas. Otra cita: no deseo vivir una vida cómoda y sin problemas, sino una vida de sacrificio y dedicación al servicio de Cristo. Y el contexto de todo esto, cuando uno ve la vida de Brainerd vivía solo en una cabaña en lo que era Estados Unidos en aquel tiempo, buscando alcanzar a los nativos americanos, a los indios. Y cuando uno ve un poco su historia, Brainerd estaba tan enfermo que él escupía sangre, débil, se subía al caballo para ir a predicarles el Evangelio. Y a veces él escribe, y me caí del caballo porque no tenía más fuerzas. Y después volvió a subir al caballo y volvió a ir a predicar el Evangelio. Y así sucesivamente. Finalmente sigue diciendo, no quiero desperdiciar mi vida en cosas insignificantes, sino dedicar cada momento a la obra de Dios. Pude pensar en soportar placenteramente los mayores sufrimientos por la causa de Cristo y pude hallarme dispuesto, si Dios así lo ordena, a sufrir destierro de mi tierra natal y estar entre los paganos para que pudiese hacer algo por la salvación de ellos en aflicciones y en muerte de cualquier tipo. Y una última cita.
me vi separado del mundo y de mi propia reputación entre los hombres, deseando ser despreciado y el hazmerreír del mundo que me contemplara. Un hombre que escribe eso es porque ha muerto a sí mismo. Hermanos, el llamado del discipulado es morir a tus deseos, a tus proyectos, a tus posesiones, a tus relaciones, a tu voluntad, a tus preferencias, a tus comodidades y a tus seguridades. Es considerar a Jesús más valioso que todo eso. Es abandonar la idea de que esta vida presente debe llenar mi alma y mi corazón. Es abandonar la vida presente para abrazar la eterna. Es estar dispuesto a ser humillado públicamente, rechazado socialmente, incluso por otros que afirman ser cristianos. Es aceptar la posibilidad de sufrir e incluso morir por obedecer a Jesús. El problema es que por naturaleza nos amamos demasiado a nosotros mismos como para seguir a Jesús a la manera que Él exige. Jesús nos pide olvidarnos de nosotros mismos para seguirle a Él. Si tienes tu propio proyecto de vida y no estás dispuesto a renunciar a nada de eso por seguir a Jesús, no puedes ser su discípulo. Ser su discípulo es tener la mano abierta. Es tener la mano abierta para que Jesús te pida lo que Él quiera pedirte para seguirle. Puede que debas renunciar a tu trabajo, que debas vender tus bienes, que tengas que mudarte, que perder tus comodidades o incluso perder tu salud para seguirle. La pregunta es, no que todo eso te acontecerá. La pregunta es, ¿estás dispuesto? ¿Tienes la mano abierta para que Jesús elija lo que quiera tomar de tu vida? Termino con este ejemplo. Hudson Taylor, misionero a la China, pagó un alto precio por llevar el evangelio a China. Médico en Inglaterra, se va a China, pero no como hacían los británicos de ese tiempo que se quedaban en la costa predicando, sino que él se interna dentro de China. Para eso se viste como un chino, adopta su peinado, su pelo largo, todo para mezclarse con la comunidad y enfrenta en medio de esa misión de llevar el evangelio pérdidas familiares y personales. Su esposa muere a los 33 años, joven, víctima de enfermedades provocadas por las difíciles condiciones del campo misionero. Además, 4 de sus 8 hijos también mueren en la infancia por enfermedad, por desnutrición, en el campo misionero. Taylor soportó enfermedades recurrentes, agotamiento físico y emocional, aislamiento cultural, críticas, oposición constante, tanto de los chinos como de los británicos. Y a pesar de todas esas dificultades, Taylor permaneció fiel a obedecer el llamado de Cristo. Renunció voluntariamente a sus comodidades, adoptó la cultura china para llevar el evangelio a los que nunca habían escuchado de Jesús. Su sacrificio personal abrió la puerta para fundar las misiones al interior de China y una obra que dejó un impacto eterno en millones de vidas, convirtiéndose en un claro ejemplo del verdadero costo del discipulado. Jesús, a continuación, ahora vimos el indicativo, pero Jesús argumenta. Dice, ¿por qué hay que negarse y tomar la cruz? Que son los siguientes versículos. Y esos siguientes versículos los vamos a ver la próxima semana. Pidamos al Señor, para terminar, con una oración sincera y honesta, que seamos librados de lo que no es cristianismo. Que seamos librados de una fe superficial o a medias, que seamos librados de desperdiciar nuestra vida y que nos permita ver el argumento del sermón. Seguir verdaderamente a Jesús implica reconocerlo como el Mesías que sufrió por nosotros, entregando radicalmente nuestras vidas a Él. Vamos a orar.
Padre, no importa cuántas veces escuchemos estas verdades, si vos no las grabás a fuego en nuestro corazón, no van a producir fruto, Señor. Necesitamos que hagas en nosotros la obra que nosotros no podemos hacer. Quizás muchos le han dado el timón de sus vidas al viejo hombre sin darse cuenta, rechazando la cruz de Cristo, rechazando la vergüenza, rechazando el sufrimiento, cuando en realidad tu palabra nos muestra que aquel que quiera ir en pos de Jesús debe tomar su cruz cada día y seguirle, debe negarse a sí mismo. Señor, yo no sé cómo eso se aplica directamente a la vida de cada uno de los que estamos presentes en este salón, pero tu Espíritu Santo sabe perfectamente cómo se aplica. En qué áreas y en qué circunstancias y de qué cosas debemos negarnos a nosotros mismos y abrazar la cruz para seguirte. ¿En qué cosas, Señor, debemos enfrentar y abrazar la humillación, la vergüenza, el sufrimiento por seguirte? Yo no lo sé, Señor, pero confío plenamente que tú lo sabes y que tú puedes hablar a cada uno de nosotros en nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que nos hables. Te pedimos, Señor, que ahí en lo profundo, en la intimidad de nuestro corazón, nos des luz a tu palabra y cómo aplicarla a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.